Don't raise your voice and go. 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 Because you're inside people. Try to understand. You're inside people. Please go. Let us leave. What inside people? Let us leave. Yes. I give you salvation to everybody. Salvation and goodness of Yeshua. And the You're coming to insult people. Please don't. Don't respect people. Go by the children? Queridos amigos, estas personas que estamos viendo de la facción ultraortodoxa de la religión judía son los mismos en esencia y en espíritu que aquellos que perseguían a los apóstoles, aquellos que encarcelaron a Pedro, aquellos que tendieron trampas mortales al apóstol Pablo en su regreso a Jerusalén. Puedes leerlo todo esto en el libro de los Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y esta es la realidad que muchas congregaciones evangélicas, pero también de otras confesiones cristianas como las católicas, las armenias, etcétera, están sufriendo cada vez más frecuentemente en Israel, más concretamente en Jerusalén. Y esto tiene diversas explicaciones políticas, como por ejemplo el gobierno de Netanyahu está fuertemente influenciado y coaccionado, podríamos decir hasta cierto punto, por la ultraderecha religiosa que tiene poseída pues varias partes del gobierno de Israel en estos momentos. Entonces, aunque efectivamente la policía defiende los derechos y libertades de las personas, de los ciudadanos israelíes en elegir la religión que estimen oportuno, pero es cierto que últimamente se está denunciando en diversos medios esa permisividad o ese ceder en alguna medida a las presiones de estos grupos radicales que ostentan partes del gobierno para no perseguir o no castigar con tanta dureza como en realidad merecerían estas agresiones, estas intimidaciones, estas persecuciones a iglesias y a cristianos en Israel. Es verdaderamente también indignante, ciertamente doloroso, cuando principalmente en este material que he recopilado para vosotros, los principales personajes que hostigan a los cristianos en Jerusalén son muy jóvenes. Incluso los niños que veíamos golpeando a estas chicas, que lo que estaban haciendo puede ser predicar públicamente, expresar su fe en público, y ellos lo toman como una provocación cuando es una expresión de libertad religiosa, como en cualquier país civilizado. Yeshua HaMashiach is the King of glory. Give glory to your HaMashiach. He has come. My friends, God, Anil have Israel. My friends, search your Tanakh. Thank you.
Baruch Hashem, Baruch. Y son esos niños, los enviados, los que se ponen adelante para hacer quizás lo que los adultos saben que no podrían, que es agredir, insultar, escupir y maltratar a las personas simplemente por su elección de fe. Y esto es algo que se suele ver comúnmente también en otras protestas. Se ponen los niños delante, se ponen por los que no tienen responsabilidad judicial o penal por su corta edad de una manera cobarde. Entonces esto realmente es algo muy triste y es algo que hay que denunciar, que se siembre en los niños, en los jóvenes, este odio por los cristianos o por cualquier otra tipo de confesión, de creencia, convirtiéndolos posteriormente y seguramente en esclavos de ese propio odio que han recibido. También quiero comentar a nivel teológico de comprensión de estos asuntos, no debemos de confundir, como creo y opino que muchos hacen, que el verdadero Israel, el Israel de Dios, es aquel que entrará un día en conocer la verdad de Cristo, aquel que está profetizado por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que un día Israel será completamente salva. Ese es el Israel de Cristo, ese es el Israel que preservará Dios en los últimos tiempos, pero no hay salvación fuera de Jesús, seas del pueblo de Israel o seas de cualquier otra civilización, cultura o país. Pero algo que estoy diciendo de manera que podrás pensar que es evidente, hay muchos que no lo tienen del todo claro, creen que simplemente por ostentar la cultura judía o alguna de las costumbres judías eso le da un plus de prestigio a nivel espiritual, pero eso es totalmente un error. El judío sin Cristo no tiene salvación alguna. Y es cierto, Dios dio promesas a Israel, digamos el Israel carnal, el Israel terrenal, pero todas esas promesas están concentradas y están guardadas en la persona y en la fe de Jesucristo, por la salvación mediante la gracia, no mediante la salvación por obras o ritos o liturgias que pertenecen cultural o religiosamente a los judíos. That I know for the police that you were attacking me. But you cannot do this. Don't take a picture, take it down. Por lo tanto, debemos orar, como nos enseña la palabra de Dios, por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, y que se cumpla esa profecía y ese plan de Dios que por supuesto se va a cumplir porque está bajo su soberanía. Pero debemos orar para que Israel conozca a Cristo, para que el pueblo de Dios sea el pueblo de Dios en Cristo de una manera definitiva y como Dios ha prometido. Y por supuesto oremos por nuestros hermanos, oremos por el pueblo de Dios en Israel que está siendo perseguido, nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo estos ataques, están sufriendo esta discriminación, están sufriendo estas agresiones, esta intolerancia por parte de este grupo, y dicho sea de paso, una parte más radical de este grupo, pero sabemos qué hay en el corazón de los ultraortodoxos judíos. No podemos ser engañados ni llevados al error. Es simplemente y llanamente un rechazo, un desprecio y un odio a Jesucristo y a todo lo que representa la fe del Señor. Así que espero que te haya gustado este pequeño análisis de la situación respecto a la intolerancia que los cristianos están sufriendo en Israel, y espero también tu oración por esas iglesias, esos evangelistas, pues que a pesar de que algunos consideran que son provocaciones, simplemente están ejerciendo el libre derecho a la expresión de su fe en público como cualquier otra religión le está permitido hacer en Israel, en Jerusalén, y oramos por como te digo, por el pueblo de Dios, para su restauración completa en Cristo, y que todos nosotros podamos poner ese granito de arena en orar por la iglesia en Israel y en orar por aquellos que están sufriendo estas persecuciones en Jerusalén y en el resto del país. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado el material, dale like y comparte con otros.